Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un enorme gusto conocerlos, es un enorme gusto verlos. Mi nombre es David Torres Vargas. Este webinar está orientado a poder explicarles un poco, de manera de resumen, la nueva versión del PMBOK 7, la nueva versión orientada justamente a este tema de dirección de proyectos, con el enfoque PMI. Yo tengo la certificación PMP y soy docente acreditado por CERSA. Tengo otras certificaciones orientadas también al tema de dirección de proyectos, oficinas de proyectos. Y bueno, dejo mi LinkedIn también para cualquier detalle, ¿no? Lo interesante justamente de conocer el tema relacionado a dirección de proyectos con el enfoque del PMI es entender lo que es PMI. Entonces, en esta hora de resumen que les voy a dar con respecto a esta charla, lo ideal es que ustedes entiendan justamente cómo funciona PMI de manera muy general y también un poco cómo funciona PMBOK a través de su estándar del PMBOK 7. ¿Sí? Voy a explicarlo rápidamente, ¿ya? PMI es el acrónimo de Project Management Institute o Instituto de Dirección de Proyectos. No es una organización sin fines de lucro que básicamente está en varias partes del mundo, en más de 200 países alrededor del mundo, funciona a través de capítulos y su principal objetivo implica el de poder desarrollar estándares, conocimientos, certificaciones, investigaciones, estudios con respecto al tema de la dirección de proyectos. Para eso ellos hacen una serie de investigaciones, ellos hacen una serie de trabajos, ellos hacen una serie llamémoslo de actividades, eventos, seminarios, lo cual permite, lógicamente, que el estándar en dirección de proyectos se mantenga actualizado. PMBOK, como tal, PMBOK, tal y como se escribe, no es con doble O, es PMBOK con una O, porque significa Project Management Body of Knowledge, es el acrónimo de justamente el cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos. Ese cuerpo de conocimiento de dirección de proyectos está orientado a poder dar todo el conjunto de buenas prácticas y estándares para poder gestionar de mejor manera, de manera más adecuada, los proyectos, sea cual sea su rol dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, PMI lo que hace es investigar miles de proyectos a nivel de todo el mundo, identifica buenas prácticas, identifica estándares en dirección de proyectos y lo que hace básicamente es tratar de impulsar este proceso, ¿no? Ello hace, lógicamente, que el estándar del PMBOK siempre se mantenga a la par, se mantenga bien con las buenas nuevas prácticas, con las últimas prácticas relacionadas al tema de dirección de proyectos y genera pues un enfoque mucho más completo al momento de poder gestionar adecuadamente nuestros proyectos. En esta última versión, PMBOK se alimenta de otras versiones y de otros componentes o métodos más ágiles, de otros componentes más desarrollados, como por ejemplo el tema ágil. En el tema ágil, ellos pues han agregado bastante el componente ágil, pero sin descuidar su versión 6, ¿no? Más adelante veremos, ahora aún me encuentro en la primera diapositiva, más adelante veremos cómo el estándar del PMBOK ha evolucionado desde su versión 5, de hecho en la siguiente diapositiva, y veremos cuál es la diferencia en la versión 7. Cabe resaltar que esta nueva versión no es que reemplace la versión 6, ya, no la reemplaza para nada, más bien la complementa. Entonces, en la actualidad, ambas versiones son las válidas. Tienen la versión del PMBOK 6, que es con un método predictivo, que lo veremos más adelante, y la versión 7 que te combina no solamente este método predictivo, sino que te dice, puedes hacer un método mucho más iterativo o incremental, según justamente lo que ustedes necesiten para sus proyectos. Entonces, tengamos en cuenta que PMBOK 7 no reemplaza la versión 6, ¿ya? Simplemente la complementa y te dice, PMBOK 7 te dice, ¿sabes qué? Según tu necesidad, ve qué es lo que más requieres para poder utilizar dentro de la gestión de proyectos y que de esa manera ustedes puedan trabajar de manera más oportuna en todo este trabajo. Muy bien. Entonces, vamos con esa pequeña introducción, antes de pasar netamente a lo que es el PMBOK 7, vamos a comenzar para que quede un poco claro de cómo funciona todo este proceso. Cabe resaltar que todo el conocimiento visto aquí es un resumen realmente bastante pequeñito de lo que es el estándar, solamente para el tiempo que nos lleve estar aquí en redes sociales. Para más información sobre el curso completo pueden comunicarse directamente con CERSA. Bien, pues vamos a comenzar.
Yo voy a estar rayando un poquito las diapositivas, es parte de lo que yo hago en realidad, dentro del trabajo que yo hago, ¿sí? Entonces, antes de empezar, me gustaría mostrarles a ustedes un poquito lo relacionado a, como les digo, los tres estándares últimos del PMBOK, ¿no? Cabe resaltar que PMI, dentro de del trabajo que viene desarrollando, normalmente tiene la costumbre de actualizar sus estándares aproximadamente entre cuatro años aproximadamente, ¿ya? Por ejemplo, el 2013 al 2017, entre la versión 5 y la versión 6, se tomó aproximadamente 4 años, y también la versión 7 se tomó 4 años. La única excepción a esta regla fue entre la versión 4 y la versión 5, donde se tomó aproximadamente 5 años, para poder hacer un cambio más drástico, llamémosle, al momento de gestionar adecuadamente los procesos. Les voy a tratar de rayar un poquito las diapositivas para que me entiendan correctamente. Miren, en la versión 5 de PMBOK, normalmente estamos basados en procesos y a este enfoque se le conoce como un enfoque predictivo. El PMBOK 5 tenía netamente un enfoque predictivo, que en algunas situaciones, en algunos casos, este enfoque predictivo nosotros lo conocemos como un enfoque orientado ya sea a la planificación o un enfoque también que tiene un componente muy fuerte de ser un componente en cascada. ¿Ya? Eso hacía que PMBOK 5 te decía, antes trabajaba con 47 procesos, anteriormente trabajaba con 47 procesos, y te decía, tienes que planificar adecuadamente para poder ejecutar un proyecto de manera adecuada, ¿no? Te decía, haz eso, ¿no? Yo cuando hice la certificación del PMP, lo hice con la versión 5 del PMBOK y pues sí, definitivamente era un enfoque predictivo, que era más planificación, más de cascada que un enfoque basado en procesos que un enfoque más iterativo, ¿ya? Luego de 3 años, perdón, 4 años, PMI se da cuenta que definitivamente hay nuevos enfoques, hay nuevas formas de desarrollar proyectos, hay nuevas formas de construir proyectos, están surgiendo nuevas estrategias, están surgiendo nuevos conceptos, ¿sí? Los proyectos están evolucionando, el mundo está cambiando. Y en la versión 6 del PMBOK, eso lo entiende PMI y dice, ¿sabes qué? Muy bien, sigamos basándonos en un enfoque en procesos, sigamos siendo un poco predictivo, pero, pero, nosotros lo que vamos a hacer es incluir no solamente el enfoque predictivo, que es el enfoque en cascada, ¿sí? Vamos a incluir ahora, vamos a quitar algunos procesos de acá, vamos a agregar otros y nos vamos a quedar con 49 procesos, ¿ya? Nos vamos a quedar con 49 procesos. No solamente vamos a hacer un enfoque predictivo en cascada, ¿no? Hay que decir normalmente un enfoque que tiene un componente de cascada, no necesariamente es full cascada, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente yo cuando determino un proceso de cascada, normalmente, en resumen, es generar un conjunto de requerimientos aquí, empezar a trabajar en cada uno, probablemente generar un poco de control durante toda esta etapa y al finalizar de todo el proyecto nosotros entregamos los productos o servicios que vamos a hacer. Entonces, más o menos nos planificamos, ejecutamos, monitoreamos durante todo ese proceso. Sin embargo, en la versión 2017, de la versión 6, ellos agregan dos componentes, ¿no? Dice, los proyectos no solamente son adaptativos, pueden ser, perdón, predictivos, pueden ser adaptativos y pueden ser también híbridos entre predictivo y adaptativo, ¿no? Normalmente un componente adaptativo, este concepto que le llaman adaptativo, es un enfoque iterativo e incremental. Se dio cuenta PMI, se dio cuenta que los proyectos ya no tenían que ser solamente predictivos, tener un super plan bien desarrollado para después ejecutarlo y ver qué es lo que pasa en el camino, sino es ir adaptándose. El otro proceso podría ser ir adaptándose, ir evolucionando durante el camino, ir entregando, haciendo entregas constantes, de tal manera que se nos permita justamente poder ir mejorando durante el proceso. Entonces, ¿ese es un enfoque adaptativo o es un enfoque orientado a poder hacer entregas constantes? Y el híbrido es una mezcla entre los dos, ¿no? Podemos tener un plan de proyecto, pero ir ejecutando de forma adaptativa, ¿no? La versión 6 del PMBOK también se adapta mucho, es muy parecida en la parte que maneja áreas del conocimiento. Tiene por primera vez conceptos más completos de adaptación. De hecho, la guía 6 te venía con una guía ágil, ¿no? Adicional, que enfocaba justamente a las características del proyecto. Y finalmente te decía que tenías que aplicar herramientas y técnicas. ¿Para qué? Para poder convertir entradas en salidas, porque funcionaba justamente como procesos. Entonces, esto obviamente hacía que toda la parte relacionada
al proyecto se relacionan 49 procesos y que tenías que ejecutar de alguna u otra manera para poder hacer un plan y de esa manera seguir construyendo tu proyecto. Se incluyó el concepto adaptativo porque justamente empiezan a surgir estos nuevos enfoques, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo de software, como tal, el implementar un proceso predictivo puede no ser lo más adecuado, ¿no? En tema de software, en un momento nosotros necesitamos algo más ágil, más iterativo, más incremental. Eso, lógicamente, va a permitir que avancemos más rápido, ¿ya? PMI, perdón, se da cuenta que hay nuevos cambios, ¿no? Entre 2017 y 2021, ellos dicen, ¿sabes qué? Eh, han habido muchos cambios, han avanzado tanto, a pasos tan agigantados este tema de los proyectos, incluso con la llegada de la pandemia en 2020, dijeron, tenemos que tratar de evolucionar. Y lo que hacen es sacar su versión 7, que ya no se basa en procesos, ahora se basa en principios, que veremos cuáles son más adelante. Se sigue manteniendo el enfoque predictivo, adaptativo e híbrido, pero acá con mucha más fuerza. De hecho, acá te dicen que, pues en la versión 7 te dicen, ¿sabes qué? Analiza bien tu entorno, analiza bien tu contexto y en base a eso, recién verifica si tu proyecto va a ser predictivo, va a ser adaptativo o vas a hacer una mezcla entre ambos. Es lo que te dice PMI. Por eso les digo que la versión 6 todavía está vigente, es aún vigente. ¿Por qué? Porque en la versión 7 es como un complemento a la versión 6. Te dice, verifica tu entorno, verifica qué es lo que necesitas y empieza a usar lo que más te sirva. Si necesitas algo de predictivo, cógelo. Si necesitas algo adaptativo, cógelo. Si necesitas hacer una combinación de ambos, hazlo. ¿Sí? Ya no se maneja a nivel de áreas de conocimiento, ¿no? Sino ellos te dicen que tienes que tener dominios de rendimiento. Dentro de un momento también lo veremos, ¿no? Profundizamos acá. Acá en la versión 6, perdón, de 2017, como ustedes se dan cuenta, empieza a ver el concepto de adaptación. Acá ya se profundiza el tema de adaptación, de hacer iterativo, hacer más incremental cada uno de los procesos. Y finalmente, ya no solo aplicamos herramientas en esta versión, sino que te dicen que puedes utilizar algunos modelos, métodos y artefactos dentro del estándar para que ustedes puedan gestionar adecuadamente sus proyectos. Entonces, eso es la diferencia entre las tres versiones de manera muy resumida. ¿Ya? Cabe resaltar, cabe resaltar que los proyectos, como parte de la teoría, siempre van a formar parte de programas o portafolios. Recuerden que un programa es un conjunto de proyectos que están relacionados y que ejecutan algún tipo de estrategia en común, ¿no? Y los portafolios de igual manera. Los portafolios como tal puede ser un conjunto de programas o proyectos que ejecutan la estrategia organizacional probablemente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta justamente ese enfoque para poder continuar en ese proceso, ¿ya? Eh, Estos proyectos que están relacionados o que están agrupados en programas o portafolios siempre entregan un sistema de entrega de valor, ¿ya? Siempre. Por naturaleza, entregan un sistema de entrega de valor, que es un sistema, que lo vamos a ver más adelante, que justamente, como su nombre indica, hace que la organización tenga valor según los productos o servicios que vaya a construir, y tomando como referencia lo mencionado en el estándar. Una vez más, eso está orientado con la estrategia organizacional. El sistema de entrega de valor te va a permitir a ti conseguir los objetivos estratégicos de tu organización de tal manera que lo puedas hacer de manera correcta. Los proyectos no solo producen salidas, ¿ya? O sea, antes, en una versión, la versión 6 se decía que los proyectos, de hecho, al final de cada proceso teníamos salidas, ¿no? Entradas, herramientas y técnicas y salidas. En esta versión te dice que se impulsan resultados. No solo son salidas, sino que esos resultados más adelante se van a ver combinados con algún tipo de aporte a la organización que les dé valor a la organización y a sus interesados. Ya no solo son salidas, ahora son resultados. Son resultados que van a ir mezclándose con otros resultados para poder generar el producto que necesitamos o servicio que va a aportar valor a la organización y también a los interesados stakeholders principales dentro de todo ese proyecto. Muy bien, entonces la idea es justamente que entendamos toda esa parte para poder construir adecuadamente ese trabajo. ¿Ya? Entonces esta es la evolución de manera muy resumida, como les acabo de indicar. Y miren, la guía del PMBOK de la séptima edición, tal y como les estoy mencionando en estos momentos, tiene pues más o menos esta de acá es la estructura, o llámenlo el índice, ya el índice lo que es en PMBOK, ¿no? Tiene la parte de introducción, ¿no? Que te habla pues de manera general cómo es el estándar, cómo hace un poco los cambios y todo eso. El sistema para la entrega de valor, ¿no? Que también veremos en qué consiste el sistema para la entrega de valor de forma muy resumida también, ¿ya?
Luego tenemos algunos de los principios, lo vimos hace un momento, ¿no? Los principios ya les voy indicando por naturaleza, acá le tienen ustedes la, el concepto, son las pautas fundamentales, o sea, los principios como tal, son pautas, son conceptos fundamentales para que la organización a través de su estrategia permita tomar decisiones y resolver problemas, ¿ya? En pocas palabras, pues orientan la parte de cómo se va a gestionar los proyectos dentro de la organización. ¿Cuáles son ellos? Miren, de manera rápida. Por ahí tienen la parte de administración del proyecto, la parte del equipo, la parte de los interesados, la parte de cómo entregas valor, la parte del pensamiento sistémico en su conjunto, la parte de liderazgo, ¿no? Importantísimo. La parte de adaptación, o la parte más iterativa de este modelo, ¿no? La parte de calidad, la parte de complejidad, de riesgo, adaptabilidad y de cambio, ¿no? Entonces, los principios son los que orientan cómo funciona la parte de la gestión de proyectos, ¿no? Y están orientados, pues, justamente a la estrategia organizacional, ¿ya? Entonces, son los principios. Y toda esta parte de acá es el estándar para la dirección de proyectos. Esto de acá es el estándar justamente para la dirección de proyectos, ¿ya? Entonces, este estándar de aquí lo que permite justamente es avanzar con ese trabajo. Más abajo ya tenemos la guía como tal, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la guía? La guía te dice que acá están los dominios, miren, tenemos principios y tenemos dominios, ¿ya? Esta guía como tal te habla de los dominios. ¿Cuáles son los dominios? Acá también te lo indicamos. Es un grupo de actividades, acciones que están relacionadas entre sí de alguna u otra manera y que permite la consecución de los resultados del proyecto, que son fundamentales y permiten conseguir los resultados del proyecto de manera oportuna, de manera óptima, ¿ya? Son esos dominios del proyecto? La parte de interesados, la parte del equipo del proyecto, la parte del enfoque de desarrollo y ciclo de vida del proyecto, la parte de planificación, trabajo en equipo, entrega, medición e incertidumbre. ¿Ya? Entonces, lo interesante de todo este proceso es que vean ustedes el complemento que tiene entre sistema de entrega de valor, entre los principios y entre los dominios de desempeño. ¿Ya? Y más adelante ya tenemos dos conceptos complementarios, ¿no? Lo que es el proceso de adaptación, justamente hacer el ajuste de enfoque de la creación de proyectos. Es aquí justamente en donde Pembroke te dice, ¿sabes qué? Depende del enfoque que tú tengas para tu proyecto, cuál es el entorno que tú manejes y todo ello, para que determines justamente cuál es el enfoque que le vas a dar. Le vas a dar un enfoque más adaptativo, le vas a dar un enfoque más híbrido, le vas a dar un enfoque eh, más en cascada. Entonces, cada uno de esos enfoques, acá es donde justamente lo determinas. Y finalmente, algunos modelos, métodos, modelos y artefactos que a usted les va a permitir justamente trabajar en todo este proceso, ¿ya? Que básicamente son las herramientas técnicas que permiten conseguir ello. Anteriormente se llamaban herramientas, ahora ha evolucionado en un concepto mucho mejor, denominado modelos, métodos y artefactos, ¿ya? Y bueno, el apéndice y glosario de índice, ¿no? Más adelante, como complemento, PMI, o sea, como complemento al estándar, PMI te da el PMI Standards Plus, ¿no? Plus, que básicamente es una plataforma digital interactiva donde justamente te da tipos las herramientas, ¿no? Te da herramientas, métodos y todo ello justamente para que tú puedas acceder y puedas tener un poco más, de manera más oportuna todo el conocimiento a la mano. Entonces, esto de acá es un poco el enfoque que se da con respecto a la parte de la gestión de proyectos con el tema de el PMI. Entonces, este es un resumen, ¿ya? Es un pequeño resumen justamente donde permite trabajar adecuadamente este proceso, ¿ya? Continuamos con ello, ya continuamos justamente con ello. Y es necesario, pues, conocer dentro del estándar como tal que es un proyecto y la gestión de proyectos. Este concepto es muy similar en todos los estándares, ¿ya? Este concepto es muy similar de manera rápida en todos los estándares. La versión 5, 6, 7 tienen más o menos el mismo concepto. Un proyecto, de manera general, te dice que es un esfuerzo acotado en el tiempo, un esfuerzo temporal que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin para conseguir un resultado único, producto o servicio. Entonces, entendamos que un proyecto por naturaleza siempre tiene una fecha de inicio y siempre tiene una fecha de fin, ¿sí? Y normalmente esta fecha de inicio y esta fecha de fin, al finalizar, siempre se entrega un producto o un servicio, que posteriormente probablemente se pueda, pues, eh, una vez que se hizo esta entrega, ya se pueda operativizar probablemente. Imaginemos que estamos construyendo una nueva versión de un celular.
Estamos construyendo una nueva versión de celular, entonces esa nueva versión del celular, en algún momento vamos a construir ese producto nuevo, ¿no es cierto? Construido ese producto nuevo, lo que vamos a hacer básicamente es, empezamos a producir en masa, ¿no? Entonces eso se convierte en una parte operativa. Parte del proyecto hasta conseguir el producto final y luego una vez se operativiza ya, se genera la parte justamente de operaciones, ¿ya? Entonces de esa manera se maneja un poco esto que les estoy comentando. Listo. Normalmente los proyectos, por naturaleza, se utilizan para ejecutar adecuadamente el plan estratégico de la organización. Los proyectos ejecutan la estrategia de la organización. Queremos incrementar nuestras utilidades en 20% en los próximos 2 años. ¿Qué hacemos? Ah, ya, van a salir un conjunto de iniciativas que en realidad son proyectos. Proyectos que te van a te ayudar a conseguir esas estrategias, esos objetivos que tienes como organización. ¿Ya? Difieren de las operaciones, lo que ya les indico, ¿no? Porque las operaciones son algo que se repite constantemente, es continuo, repetitivo, ¿no? Y esas operaciones son conocidas como business as usual, ¿no? BAU. Como les digo, justamente el proyecto empieza, una vez que construimos el producto o servicio, ese producto se puede operativizar, ¿no? Se puede operativizar. El proyecto es temporal y único, se consigue el esfuerzo, el resultado, y luego a nivel de operaciones puede ser permanente o repetitivo, ¿no? Puede lograrse eso según el ejemplo que les he mostrado hace un momento, ¿no? Entonces, normalmente el valor de las operaciones dentro del negocio, que obviamente forma parte de la parte operativa, con cada uno de los proyectos puede ir incrementando, ¿no? Imaginemos que hasta este punto teníamos un tipo de atención al cliente, ¿no? Tuvimos un tipo de atención al cliente. Genial. Queremos mejorar ese servicio de atención al cliente. Construimos un proyecto aquí, diseñamos aquí para la mejora del servicio de atención. Una vez que se implementó ese proyecto, otra vez lo mejoramos. Queremos seguir mejorando, queremos ser más ágil todavía. Ah, ya, otro proyecto aquí y esto continúa evolucionando de esa manera. Entonces, según lo que les estoy comentando, es necesario que ustedes entiendan que la gestión de proyectos como tal es aquella disciplina que está enfocada justamente a la parte de planificar, organizar y conseguir los objetivos del proyecto dentro de una serie de limitaciones. Normalmente nosotros conocíamos una triple restricción. Hay más restricciones ahora, pero la triple restricción dentro de los proyectos se maneja a nivel de alcance o requisito del proyecto, tema de tiempo y el tema de costos, ¿no? Entonces, si cada vez que vamos a hacer un proyecto tenemos esta triple restricción por defecto, por default, es la primera triple restricción que nosotros conseguimos. Más adelante veremos que no necesariamente es así. Más adelante veremos que en algún momento pues esto va a variar según el conjunto de características que se manejen dentro del proyecto. Por ahí puede intervenir la calidad, no puede intervenir el tema de los riesgos, pero normalmente tenemos esa definición por naturaleza. Y entonces ese es un poco el proceso de la gestión de proyectos como tal. Es necesario entender y es necesario que ustedes comprendan justamente que eh, este estándar, la versión actual, ¿ya? Identifica como tal, por naturaleza, los principios de la dirección de proyectos, ¿ya? Y que guían por naturaleza el concepto, el comportamiento y acciones de los interesados, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que permite. Y esto es justamente el estándar, lo que vimos hace un momento, ¿recuerdan? Miren, en este grafiquito lo vimos, el estándar, miren. Entonces, en ese estándar justamente se ve esta versión esto que les estoy indicando. Y se divide, como ustedes pueden ver, en la parte de introducción, en la parte de sistema para entrega de valor y en los principios para la dirección de proyectos, ¿no? Entonces, entendamos que cuando hablamos de principios, estos son los que guían comportamientos, ¿para qué? Y acciones para el equipo de proyecto o los interesados a través de estos, ¿no? Entonces, este estándar, esta primera parte justamente de toda la guía del PMBOK, se aplica sin importar el sector del proyecto, la ubicación, el tamaño, el enfoque, la entrega del proyecto. Esto aplica para todos, ¿ya? Más adelante veremos cuando hagamos esta parte de adaptación que ya eso dependerá mucho del tipo de proyectos que estás manejando. Pero en este momento, para esta parte, el estándar aplica para cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Y obviamente, cuando ustedes ejecutan un proyecto, ustedes esperan que los proyectos entreguen resultados, ¿no? Que los proyectos por naturaleza entregan un tipo de resultado que permita justamente poder consolidar un nuevo producto o servicio. Mucho más allá, que ya no solamente salidas o entregables, sino resultados como tal, ¿no?
resultados básicamente son los que permiten entregar valor. Y cuando tenemos que entregar valor es que realmente le dan a la organización un componente para que ellos puedan seguir creciendo, evolucionando o mejorando sus resultados dentro de sus planes estratégicos. Entonces, los project managers o los directores de proyectos, ¿qué es lo que hacen básicamente, no? Encargan de gestionar proyectos, ¿para qué? Para crear valor a la organización, para que ellos consigan sus estrategias, ellos consigan sus objetivos, su misión, su visión y todo lo que quiera hacer la organización para poder mejorar y crecer y dar y pues ser más óptimo que sus competidores, ¿no? Eso se hace dentro del sistema para la entrega de valor, que justamente es este campo que les estoy indicando dentro del proceso y que permite justamente trabajar en ello, ¿no? Algunos conceptos clave complementarios que, bueno, ya he venido repitiéndolos, ¿no? El proyecto, esfuerzo temporal, ¿no? Para crear un producto, servicio o resultado único, ¿no? El equipo del proyecto, todas las personas que se encargan de realizar los resultados dentro del proyecto. Esos resultados, este equipo de proyecto normalmente está dirigido por un project manager, por un director de proyecto, ¿no? Y él es la cabeza, él es el responsable de que esos objetivos se cumplan. El equipo de proyecto se encarga de construir esos productos. El director de proyecto es el que se encarga de liderar, dirigir todo este trabajo, ¿ya? Un resultado, como ustedes saben, no solamente son entradas a salidas, ¿no? Sino que pueden ser cualquier tipo de componente, cualquier tipo de documento, de producto que permita entregar valor a la organización. Por ahí sacaste un documento de nuevo proceso, por ejemplo, mejor un nuevo proceso para tu proyecto. Ah, ya, entonces eso va a ser un resultado, ¿ya? Un programa, ya les indicaba, es un conjunto de proyectos, programas o proyectos secundarios que están relacionados y que justamente permiten, pues, conseguir un objetivo específico dentro de la organización, ¿ya? Si tú hicieras eso de manera individual, probablemente, cada proyecto de manera individual, probablemente no podrías tener los mismos resultados que como si fuera un programa. Y el portafolio ya es un conjunto de proyectos, programas y portafolios secundarios que permiten conseguir la estrategia de la organización, ¿ya? ¿Qué es valor? Una vez más, es cualquier cualidad, importancia o utilidad que lo que permite básicamente es definir, que lo que permite básicamente es entregar valor, darle el valor a las personas a través de un cliente, las organizaciones y la sociedad, ¿no? Principales stakeholders dentro de tu proyecto. ¿Qué más? Y el sistema para la entrega de valor es un conjunto de actividades estratégicas, de alguna u otra manera, que permiten justamente eh, orientadas a construir, sostener y avanzar en la organización. Básicamente es todo el conjunto de acciones que tú haces dentro de la organización, orientado a tus proyectos para poder generar mayor beneficio para ti. Entonces, son algunos conceptos claves orientados obviamente a lo que te comenta el PEMO, ¿ya? Acá está un poco lo que yo les estaba comentando, ¿no? De los enfoques que tenemos para el tema de la gestión de proyectos, ¿no? Acá está un poco el tema de los enfoques, mira. Por un lado tenemos un enfoque más predictivo, ¿ya? Por un lado tenemos un enfoque más predictivo. Por otro lado, tenemos un enfoque más adaptativo, ¿no? Cuando hablamos normalmente de un enfoque de estas dos maneras, con estas dos características que les estoy comentando ahorita, normalmente en versiones anteriores teníamos, por ejemplo, empezamos de esta manera, ¿no? Empezábamos obviamente con un caso de negocio, ¿no? Para definir la justificación, pero es un documento, el caso de negocio, donde pues se define por qué deberíamos hacer ese proyecto, ¿no? ¿Por qué deberíamos impulsarse ese negocio, ese proyecto dentro de la organización, dentro de la empresa? ¿Ya? Ahí teníamos la principal información del por qué deberíamos hacerlo, ¿no? Luego de eso, básicamente pues empezamos con el proceso de poder seleccionar justamente un enfoque de desarrollo y ciclo de vida, ¿no? Viendo justamente cuál es la necesidad del proyecto, qué es lo que queremos construir con ese proyecto. Queremos construir un nuevo tipo de automóvil, un nuevo tipo de sabor para nuestros platos. Pensamos un restaurante y queremos construir un nuevo menú. Entonces ahí va justamente ello. Y verificamos cuál es el ciclo de vida más adecuado para nuestro proyecto. Luego hacemos probablemente un enfoque de planificar el proyecto, ¿no? Probablemente hagas un pequeño plan de proyecto o trabajes con un enfoque más adaptativo, como el que veremos de acá dentro de un momento. Luego vamos a ver el tema del proceso de adaptación. En la parte de adaptación lo que normalmente se hace es poder verificar justamente qué tipo de enfoque vamos a usar, predictivo, adaptativo, un híbrido, de repente entramos. Ejecutamos y controlamos el proyecto, hacemos ese proceso de ejecución del proyecto y finalmente hacemos el cierre del proyecto.
¿ya? Entonces, esto de acá justamente se basa en esto que les estoy indicando, ¿no? En base de los principios. Y en esta parte de la derecha, que les estoy mostrando en este momento, justamente se ve un poco la diferencia de ambos, ¿no? El enfoque predictivo, el enfoque adaptativo. El enfoque predictivo, como yo les había indicado, es un enfoque más de planificación. Acá tenemos, por ejemplo, permítame, voy a mover un poco esto. Acá tenemos un poco el enfoque de los procesos. Acá tenemos el EDT, ¿no? Acá tenemos el EDT, la estructura de descomposición de trabajo, que básicamente es un producto que se encarga de descomponer el trabajo en partes más pequeñas para poder ejecutarlo de mejor manera. Esto forma parte del plan para la dirección del proyecto. Del EDT pasábamos al cronograma, ¿no? De nuestro cronograma que vamos a desarrollar. Posteriormente pasamos a la sección de nuestros riesgos, nuestros costos de proyecto, ¿no? Cuánto me va a costar el proyecto, qué tipo de riesgos están involucrados, costos de conformidad, no conformidad. Entonces, ahí teníamos estos costos de contingencia y todo ello, ¿no? Reservas de gestión y contingencia, ¿no? Probablemente hagamos algunas listadas de preguntas complementarias, ¿no? Y finalmente, bueno, por ahí podemos tener el valor ganado. La idea es que de este enfoque predictivo, mientras más está a la izquierda, va a haber un proceso más duro de planificación, de planificar qué es lo que queremos, ¿ya? En un enfoque adaptativo, la versión 5, por ejemplo, como les había indicado hace un momento, es netamente predictiva, ¿ya? Planificación. La versión 6 ya incluyó componentes adaptativos, ¿ya? Pero un enfoque adaptativo normalmente es un enfoque iterativo o incremental, como normalmente lo conocemos, ¿no? Un enfoque adaptativo e incremental, que básicamente, pues, muchos de los que están presentes conocerán que se basa en un concepto de lo que hace Scrum, ¿no? Yo lo represento así siempre, ¿no? O como lo que está acá arriba, ¿no? En cada una de estas iteraciones, lo que ustedes van a ir haciendo es ir justamente construyendo productos y por cada iteración que hay dentro de cada uno, esto es una iteración, ustedes van presentando avances de proyecto, ustedes van presentando productos, ustedes van presentando avances de productos y eso lo va validando cada uno de los clientes. Si bien ustedes pueden tener un plan inicial, pero eso puede ir variando conforme vais entregando productos. Imagínate que estás construyendo una nueva plataforma de software y vas a construir, esa plataforma consta de 5 módulos, o 6 módulos, o 7. Entonces haces una iteración para presentar cada módulo, ¿no? Y en cada módulo, ¿qué es lo que va a pasar? En cada módulo lo que vas a hacer es, básicamente, empezar a trabajar de manera muy cercana con los clientes o con tus product owner, como le llamamos, ¿no? Ellos son los que van validando si el producto está bien, está yendo por buen camino, tiene que corregirse. Pero ya lo vas haciendo en el camino. No esperas a tener todo un plan, empezar a ejecutar para que recién surca justamente todo este proceso, ¿ya? Listo. Luego de eso, tenemos la parte de que, bueno, esta parte de lo que es Scrum iterativo o más adaptativo, se basa ya en componentes, pues, de usar artefactos en el proyecto e ir entregando de manera constante y haciendo entregas de manera constante cada parte de este proyecto, de este proceso, ¿ya? Entonces, es un poco la diferencia. También hablamos de un concepto híbrido, ¿no? Podemos hablar de un concepto híbrido. El concepto híbrido se basa en una combinación de ambos, ¿no? Que puedas usar ambos. De repente usas el EDT para descomponer el proyecto y cada paquete de trabajo lo puedes ir usando a través de iteraciones, ¿no? Y eso te permite ser más adaptativo, pero estás usando componentes de ambos, de tal manera que ese enfoque se mantenga dentro de todo el proceso que venimos desarrollando en la parte de la construcción y ejecución del proyecto, ¿ya? De esa manera empezamos a trabajar justamente con este enfoque que les estoy comentando. Listo. Continuando con esto, definitivamente, este trabajo, como les he indicado, hablamos del sistema de entrega de valor. Este sistema de entrega de valor lo que hace básicamente es, como lo vimos anteriormente, poder guiar guiar a la organización a poder obtener justamente valor a través de los proyectos. Entonces, ¿qué componentes tiene este sistema de entrega de valor, no? Son portafolios, programas y proyectos o productos, e incluso la parte operativa, son componentes que pueden formar parte del sistema de entrega de valor, de entregar valor a la organización, de permitirle que ellas empiecen a conseguir sus objetivos organizacionales, ¿ya? Entonces, esos portafolios, programas y proyectos, hay una influencia directa para poder conseguir el tema de las operaciones. Acá hay un ejemplo de sistema de valor, miren. Acá hay un ejemplo de este sistema de valor. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de sistema de valor.
Esto lo que pasa justamente en este tema de la entrega del sistema de valores, que miren, acá adentro nosotros tenemos, miren, portafolios, ¿no? Dentro de portafolios hay proyectos, hay programas justamente, como ustedes pueden darse cuenta. Estos programas pueden estar orientados a un objetivo, acá otro objetivo de la organización, pero el portafolio en su conjunto puede alojar todos esos proyectos, ¿no? Acá hay otro portafolio de proyectos que puede verse alojados y que en conjunto consiguen valor a la organización. Y esto está relacionado con la parte de operaciones, obviamente. Luego de esto, los proyectos se convertirán en operaciones, ¿no? Pero esto de acá es el sistema de entrega de valor dentro de la organización. Obviamente, este sistema de entrega de valor puede tener dos tipos de entorno, interno y el externo. En la parte interna del sistema de entrega de valor, ¿cuál es su entorno interno? Pues será todas las políticas y procedimientos y metodologías dentro de la organización. Buenas prácticas, manuales de calidad, manuales de procesos, reglamentos de organización y funciones, reglamentos de trabajo, todo lo que afecta de manera interna a todos esos proyectos, programas y portafolios. Y el entorno externo también podría afectar directamente al proyecto, por ejemplo, a través de todo lo externo a la organización, pues, ¿no? El entorno, la economía del entorno, las decisiones legislativas, entre otros. Un ejemplo fácil de poder reconocer eso, imagínense que tenemos un portafolio que se llama transformación digital. Es un portafolio que va a haber todo un proceso de cambio organizacional, mejora de procesos y el tema de digitalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un programa llamado Nuevas Tecnologías, ¿no? Es mi programa, ¿no? Dentro de eso. Y dentro de ese programa yo tengo dos proyectos. Movimiento del servidor propio, o sea, mover toda la data a la nube, ese sería un proyecto, y otro proyecto, implementación de la plataforma de Business Analytics. Son dos proyectos, por ejemplo, para nuevas tecnologías, portafolio, ¿no? Y acá tengo otro proyecto, miren, otro proyecto que se llama optimización y reemplazo de maquinario, de equipamiento, ¿no? Todo eso soporta, o está ya soportado por la operación de construcciones industriales. Y todo esto es el portafolio, el sistema de entrega de valor de una organización que le permite en su conjunto poder, pues, trabajar adecuadamente cada una de estas partes que les estoy indicando para poder darle valor al negocio, para poder darle valor a la organización. Entonces, ello va a generar que la organización se vea, pues, mucho mejor estructurada, de tal manera que permita combinar adecuadamente todo esto que les estoy indicando. ¿Cómo debería ser el flujo de información entre cada uno de los componentes, ¿no? ¿Cómo deberíamos manejar justamente este flujo de información? ¿Ya? Este flujo de información, normalmente el sistema de entrega de valor debería funcionar con mayor eficacia cuando la información es compartida. O sea, toda la información que tú obtienes de los interesados, de la propia empresa interna, de la parte interna, externa de la organización, si esa información en retroalimentación es compartida, lo que va a hacer básicamente es que este flujo sea de manera más eficaz, ¿no? Al momento de poder trabajar justamente con sus componentes, ¿no? La idea al final es que ustedes con la parte estratégica y bueno, la parte del entorno entreguen justamente valor, ¿no? Entonces, miren, podemos tener acá project managers, líderes, como ustedes le quieren llamar, senior, ¿no? Senior, que normalmente están orientados a la parte de ejecutar la estrategia a través de los portafolios. Los portafolios, obviamente, se ejecutan o obtienen resultados, beneficios y valor, que es lo que quieren para el negocio a través de los programas y proyectos. Una vez ejecutados estos entregables, estos resultados, se les permite dar soporte y mantenimiento a través de la parte operativa. Complementario un poco como les había indicado hace un momento. ¿Ya? Pero ahí viene un proceso de retroalimentación, no solamente queda en la parte operativa, sino que esta parte operativa lo que te dice, te da información para hacer actualizaciones a los programas y proyectos y seguir mejorando con ese proceso de mejora continua. Este programas y proyectos, de igual manera, da información a los portafolios, indicando cuál es el desempeño de los logros y los resultados y el valor entregado a la organización. Y finalmente, esos portafolios, pues, informarán o se verá justamente cómo está ese desempeño del portafolio del proyecto, ¿no? Entonces, es como ustedes se pueden dar cuenta, toda una cadena, es un ciclo que permite que los proyectos evolucionen y permitan justamente dar y entregar valor con mejora continua para cada uno de ellos, ¿no? Y esto es básicamente lo que les estoy comentando en esta parte. ¿Ya? Eh, Justamente, acá está un poco resumido lo que son los dominios de desempeño como tal y los principios. O sea, vemos acá cómo se relacionan entre ambos, ¿ya? Miren, un dominio, ya lo vimos hace un momento, justamente es un grupo de actividades que permiten entrega efectiva de resultados de proyectos, ¿ya? Entonces, son la parte de los dominios y de esos señores están acá.
Pero estos se complementan con los principios de la dirección de proyectos. O sea, hay un complemento de principios netamente, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la dirección de proyectos? Y los voy a mencionar así de manera rápida, ¿ya? Miren, ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso, ¿no? Un project manager, obviamente. Crear un entorno colaborativo y del equipo. Involucrarse eficazmente con los interesados. Enfocarse en la entrega de valor, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el negocio? Reconocer y evaluar, responder las interacciones del sistema. Demostrar conductas de liderazgo. Adaptar con base en el contexto. Incorporar en la calidad en los procesos y los entregables. Navegar en la complejidad. El tema de riesgos probablemente, que se complementa con este de acá. Optimizar la respuesta a los riesgos, adoptar adaptabilidad y resiliencia y finalmente permitir cambio, ¿no? Un cambio articulado y orgánico completamente. Como yo les había indicado hace rato, estos principios que están dentro del estándar de la dirección de proyectos del 7, el PMBOK, pueden ser aplicados a cualquier tipo de proyecto, sin importar cuál sea el rubro, cuál sea el sector. Todos están orientados a poder conseguir ese objetivo. Todos, absolutamente todos. A que los interesados, a que los proyectos consigan su objetivo. ¿Ya? Estos son los que justamente permiten justamente guiar el comportamiento de los proyectos como tal. Pero estos se complementan con los dominios, ¿no? Miren, mientras que los principios demuestran están guiados al tema del comportamiento, los dominios como tal representan pues enfoques que permiten justamente demostrar cómo ese comportamiento se ejecuta. ¿De qué manera? Los dominios, ¿cuáles son los dominios? Miren, los interesados, ¿no? ¿Cómo gestionas a tus interesados? ¿Cómo gestionas a tu equipo? ¿Cómo gestionas el enfoque, desarrollo y ciclo de vida del proyecto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo ejecutas? ¿Cómo lo construyes? ¿Cómo planificas? ¿Cómo haces el plan del proyecto? ¿Cómo trabajas el proyecto? ¿Cómo ejecutas ese proyecto? ¿Cómo haces la entrega de productos? ¿Cómo mides que todo esté ok, que cumpla con la calidad? ¿Cómo manejas el proceso de incertidumbre? Que también puede haber involucrado el tema de riesgos, ¿no? Entonces, démonos cuenta un poquito cómo es el trabajo que se hace justamente en todo este marco, ¿no? Entre principios y dominios del desempeño, ¿ya? Y bueno, ya para ir terminando un poco este webinar, este primer webinar, recapitulando un poco, el PMBOK te da dos opciones, ¿no? Tienes el enfoque predictivo o el enfoque adaptativo, ¿ya? Te dice PMBOK 7, una vez más, no es que reemplace al estándar 6, ya de hecho, es un complemento, ¿no? El enfoque 7 te dice, mira, tienes un proyecto muy complejo, tienes un proyecto muy, muy difícil de utilizar o de desarrollar, mira tú qué es lo que más te conviene. Full predictivo o full adaptativo, o un híbrido, ¿no? Si quieres un enfoque más ágil, un enfoque de entrega más de productos rápidos, vete por el adaptativo, que es más iterativo e incremental, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ustedes pueden ver acá que es un enfoque más iterativo, más incremental, y permite justamente ese trabajo, ¿ya? De entregar, ¿no? Hacer las entregas constantes. Planificamos el sprint o planificamos la iteración, construimos, presentamos. Planificamos, construimos, entregamos. Planificamos, construimos, entregamos, ¿no? Planificamos, construimos, entregamos. Y eso, como ustedes se pueden dar cuenta, justamente, va a permitir que el proyecto sea mucho más ágil. El proyecto sea mucho más ágil. Y al ser mucho más ágil, va a permitir hacer entregas más constantes, ¿ya? Y validar, sobre todo, el producto al finalizar de todos estos sprints está validado, ¿ya? Un enfoque predictivo se centra más en la capacidad de planificar, cerrar brechas al nivel de riesgos y todo eso. No quiere decir que tú planifiques y ya no vayas a mover nada, no, sino que se centra más en un proceso de planificación y de ejecución y estar haciendo monitoreos constantes, ¿no? Quiero que se den cuenta que cada fase del proyecto hay hitos importantes de entrega y de monitoreo. Y vamos monitoreando que todo vaya bien dentro de todo este proceso. Entonces, esa es la principal diferencia. Un mixto puede ser un híbrido, ¿no? Que puede estar en medio de los dos. Tal y como les dije, podemos ver el tema del diseño de repente. Por aquí hacemos el EDT, ¿no? El EDT del proyecto. Y de cada paquete de trabajo, por cada paquete podríamos generar componentes iterativos. Tenemos 10 paquetes de trabajo. Cada paquete lo vamos construyendo con una planificación iterativa e incremental. Eso genera una mezcla híbrida, ¿no?
Ya dependerá mucho del tipo de proyecto que manejen, pues, ¿no? Para proyectos muy complejos, por ejemplo, para construcciones civiles, que ya tienen un expediente técnico o ya tienen planos desarrollados, es difícil cambiar, pues, los requisitos. Un enfoque predictivo es mucho más fácil, ¿no? Conlleva mayor control. Pero en un tema, de repente, de desarrollo de software, más fácil es un adaptativo, ¿no? Ya dependerá justamente de lo que ustedes comenten, ¿no? Ya para ir cerrando, ya para ir terminando con esta última diapositiva, eh, acá está una vez más el resumen que ya les había indicado hace un momento, ¿no? El estándar, como tal, se centra en principios, dominios y el sistema de entrega de valor que ya vimos hace un momento, ¿no? Los principios básicamente guían el comportamiento del proyecto. Esos principios permiten a ustedes poder evolucionar, poder construir y permiten justamente que se centre mucho en la parte de personas y básicamente en el tema de personas. Una vez más, ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso, ¿no? Un principio para que el proyecto sea, para que entregue valor, crear un entorno colaborativo del equipo, que involucres al equipo para que todos colaboren de sus ideas y todo ello. Eh, perdón, el tema también, que tengo un problema acá con esto, ¿no? El tema de los interesados, básicamente, ya involucrarse eficazmente con los interesados, que permita justamente que estos siempre estén entregando retroalimentación al proyecto, enfocarnos mucho en el valor, en qué es lo que realmente quiere el negocio, qué es lo que realmente quiere el negocio, ya, para poder conseguir sus estrategias. ¿Qué más? Reconocer y responder justamente a interacciones del sistema. Recuerden que en la parte del proyecto vamos a tener muchas interacciones con la parte del negocio, de la organización. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer esas interacciones? Demostrar conductas de liderazgo, líder neto, va a poder permitir conseguir proyectos mucho más efectivos. Adaptarse con base en el contexto, dependiendo del tipo de proyecto, elegirás qué tipo de método usas, adaptativo o cualquier otro, adaptativo, híbrido o el otro que te había comentado. Eh, Incorporar calidad, cómo incorporas la calidad, cómo mides que los requisitos que has planificado realmente los estás cumpliendo. Navegar en la complejidad, cuál es la complejidad de tu proyecto, qué, qué restricciones tienes y todo eso. Y esto obviamente se relaciona con la parte de riesgos, ¿no? Cómo optimizar la parte de riesgos. El tema de adaptabilidad y resiliencia, recuerden siempre que en los proyectos siempre van a haber problemas, entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso, no? ¿Cómo hacemos esa adaptación? Y finalmente, permitir cambio para lograr estado futuro previsto, o sea, permitir justamente ese cambio que nos falta. Y el tema de la gestión del cambio, guían el comportamiento. Mientras que los dominios es para más, es un poco más un tema más técnico, ya es un tema más técnico justamente en todo ello. Por ejemplo, tenemos el tema de los interesados, ¿no? Cómo gestionamos interesados, cómo gestionamos el equipo del proyecto, cómo hacemos el desarrollo y ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Cómo planificamos el proyecto, hacemos el plan de proyecto, cómo ejecutamos ese proyecto, cómo entregamos los productos o servicios, cómo medimos los resultados y cómo ejecutamos o validamos o gestionamos la incertidumbre del proyecto, que básicamente es no saber qué es lo que va a pasar en el mismo, ¿no? Y que la incertidumbre es mayor al inicio del proyecto y menor conforme vaya avanzando, ¿no? Acá va a haber modelos, métodos que te dan el propio estándar y que te permiten que esos dominios se ejecuten adecuadamente. Cada uno de esos dominios hacen entregables, ¿no? Entregables artefactos, ¿no? Que entregan valor a la organización. Entonces, cada uno de esos dominios hacen eso. El conjunto de esto lo que hace es entregar valor al negocio, ¿no? Entregar valor. Recuerden que acá, esta parte de proyectos forma parte del sistema de entrega de valor, el que vimos hace un momento, ¿no? A través de los proyectos, programas y portafolios, ¿no? Esos entregables forman parte de ese sistema de entrega de valor y lo que hacen básicamente es poder, pues, eh, hace que la organización, pues, consiga sus objetivos, consiga sus resultados, consiga qué es lo que está buscando, qué necesita, porque los proyectos sí o sí ejecutan la estrategia del negocio. Y dentro de lo que vimos hace un momento también, el entorno interno de la organización también participa directamente, así como el entorno externo, ¿no? Entonces, esta adaptación, y esto que está acá es importante, miren, esto que está acá es importante, adaptar para ajustar el contenido del proyecto. Justamente esa parte de adaptación es donde ustedes definen esto, ¿no? ¿Qué enfoque es? ¿Predictivo, adaptativo o híbrido, ¿no? Entonces ahí tú tendrás que tomar un poco de uno, un poco de otro. De repente para ti es mayormente predictivo, es mayor adaptativo. Dependerá mucho de lo que están dispuestos a hacer, ¿no? Y también dependerá mucho del tipo de proyecto, ¿no? Como les vuelvo a indicar, ¿no? Y voy a poner un ejemplo rápido. En mi área, obviamente, yo soy ingeniero de sistemas.
Imagínense que vamos a construir un centro de datos, un data center para una empresa, ¿no? Nos han pedido eso, ¿no? Ese es un ejemplo exacto de cómo podemos usar los tres enfoques, ¿no? Por ejemplo, para la construcción neta del espacio físico del data center, ¿no? Ya tenemos planos, ya tenemos equipos que vamos a comprar, ya tenemos toda la parte de la estructura física, ¿no? El cableado y todo eso. Puede ser un enfoque predictivo, porque ya tenemos planos ahí. Es muy difícil modificarlo. Teniendo la estructura física, viéndolo diseñado bien, habiendo planificado bien, ya se puede hacer un enfoque predictivo, ¿no? Un enfoque más en escalera, como le llamo yo, ¿no? En cascada, ¿ya? Empieza a construirse, no van a haber muchas variaciones, empieza a construir todo eso. Una vez que está construido, podríamos pasar a un enfoque más adaptativo. Un enfoque más adaptativo es un enfoque más iterativo o incremental e incremental, ¿ya? Que va a permitir justamente eso, ¿no? Va a permitir que, eh, por ejemplo, ya tenemos la estructura física, de repente para construir software, plataformas, aplicativos, para ese centro de datos, probablemente, o para desarrollar sistemas para el centro de datos, lo hagamos a nivel adaptativo, no con iteraciones. Es mucho más eficiente hacerlo así. Pero ese es un enfoque predictivo adaptativo. Pero imaginemos que podemos hacer una mezcla, una combinación entre ambos. Por ahí tenemos un proyecto de implementación de un RP, o más fácil, queremos implementar un firewall de repente en este proceso, ¿no? Los firewall normalmente son costosos y dependen mucho de la cantidad de usuarios que vamos a tener, ¿no? Entonces, si es un firewall que probablemente cuesta 100.000, 200.000 soles para N cantidad de usuarios, probablemente sea conveniente que planifiques un poco primero qué es lo que necesitas, ¿no? Construyas por ahí tu EDT, construyas por ahí algunos productos del enfoque predictivo y luego en el enfoque adaptativo para darle seguimiento a ese proceso de implementación, ya lo hagamos con iteraciones, ¿no? De ese firewall. Entonces, ahí hay un proceso de combinación entre ambos, ¿no? Entre predictivo, adaptativo e híbrido, ¿no? Y bueno, ese es un poco el tema del estándar. De manera muy resumida, en realidad, todo el proceso que hemos venido haciendo. Eh, una vez más, y ya para ir cerrando, cabe resaltar que el estándar como tal, la versión 7, eh, no reemplaza la versión 6 del PEMBOK. De hecho, ya les acabo de decir, el PEMBOK 7 te dice, adáptate, qué es lo que más necesitas, qué es lo que requieres. Necesitas algo más predictivo, algo más estructurado, planificado, ándate por el predictivo, ¿no? Es algo más ágil, entregar productos donde participe más el usuario, ándate por un enfoque adaptativo. ¿Quieres una combinación de ambos? Hazlo. Entonces, eso es lo que te dice básicamente el PEMBOK, ¿no? Entonces, de esa manera, PMI está evolucionando dentro de sus estándares. PMI está construyendo nuevas formas de poder gestionar los proyectos. Imagino que este estándar ha salido en 2021, el año pasado. Entonces, yo asumo que en 2024, 2025 ya está sacando una versión 8, probablemente con muchas nuevas cosas que permitan seguir gestionando los proyectos de manera adecuada y justamente para tener mejores resultados. Muy bien. Bien, eso sería todo. Yo les agradezco mucho por haber estado presente en esta sesión. Cualquier duda, comentario, complementario, voy a compartir mi pantalla una vez más. Dejo mi LinkedIn. Vamos a regresar. Dejo mi LinkedIn. Cualquier duda adicional me pueden encontrar como David TV a través de LinkedIn. Por ahí estamos coordinando, estamos hablando, estamos haciendo dudas, comentarios para lo que ustedes requieren. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente con todos. Espero que hayan disfrutado la sesión. Y bueno, nos quedamos ahí. Gracias, muy buenas noches.